Bienvenidos amigos a Cinema de los Sentidos. Nos acercamos cada vez más rápido, Alberto, a fin de año. Sí, ya no falta nada, Navidad está aquí a la vuelta, ya estamos aquí adornados y expectantes de lo que vaya a pasar. Fin de año, nuevos retos, más programas que no se pueden perder también. Así es. Bueno, hoy tenemos un menú especial. En la primera parte de nuestro programa vamos a conversar con Carlos Rotondo y José Carlos Irigoyen, dos investigadores, periodistas, y en el caso de José Carlos, además, poeta y columnista de libros en el diario El Comercio. Y los vamos a entrevistar por una razón muy sencilla y muy poderosa a la vez. Han escrito una historia del movimiento Horacero, como saben ustedes, un momento muy estelar de la poesía Sí. peruana del siglo XX, un momento en el que la poesía interviene en la escena social de una manera muy intensa a través de los manifiestos, las proclamas y los recitales de este importante grupo literario, movimiento, tal vez cabría llamarlo, que impuso una estética, una manera de escribir poesía y además una manera de concebir la poesía como una forma de intervención social. De manera que Rotondo, Carlos Rotondo y José Carlos Irigoyen nos van a contar en el siguiente bloque todos los detalles más importantes de este libro que seguramente está llamado a ser uno de los libros del año. Vamos con ellos. Carlos Torres Rotondo, José Carlos Irigoyen, bienvenidos a Cinema de los Sentidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alonso? Mucho ¿Qué gusto estar tal? acá. Buenas. Esto pues es interesante por varios motivos. La portada me hizo recordar el diseño de los libros estadounidenses de los años 70, precisamente, ¿no? Así que venía con un empaque de época, pues, excelente, realmente. Ahora hacer una historia. Y estaba recordando que no es la primera vez que ustedes trabajan un libro juntos, ¿no? Es la Entonces, quizá tercera. para ir calentando un poco el ambiente, yo quería preguntarles cómo funciona esto, cuál es el secreto para escribir el Alimón, cuál es el secreto para conjugar diferencias, finalmente. Mira, en realidad la amistad que tenemos ambos, básicamente parte de una amistad, es una larga conversación sobre literatura. Digamos, el Ajá, irnos por las ramas es cuando hablamos de otras cosas que no sean literatura, ¿no? Y digamos que lo que sale un poco en claro de eso son los libros, ¿no? Lo raro es que nuestros gustos literarios son muy distintos el uno del otro, pero los libros que hemos escrito están hechos a base de consenso, ¿no? Entonces yo creo que si es que existe algún secreto es ese, ¿no? Por lo demás, es un ping-pong, ¿no? La fórmula es un ping-pong, lo que más o menos usamos, ¿no? claro, siempre hay una manera, en todo caso, de encontrarse, ¿no? En el Yo trabajo. conozco, nos conocemos hace 20, desde el 95, ¿no? O sea, hace muchísimos años, ya un cuarto de siglo. Y como dice Carlos, tenemos muchas diferencias literarias, también tenemos algunas coincidencias. Y a veces nos preguntan, ¿no? Porque parece que es difícil escribir entre dos para algunas personas, al limón. Y Y bueno, la verdad es que tenemos algunos consensos mínimos. Creo que podemos alcanzar a escribir con un lenguaje muy similar, podemos llegar a concordar en eso. Y las discusiones siempre que tenemos sobre temas de fondo son sobre temas muy puntuales y la verdad es que nunca nos han estancado más que unos minutos, ¿no? Creo que con los consensos se logran, como dice Carlos, con mucha naturalidad. Y ese es el tercer libro que hacemos, ¿no? Y creo que este ha sido el que más nos ha puesto al límite, porque ha sido un Mm. libro bien, bien complejo, como te habrás dado cuenta. Así es, y bueno, y el tema da para discutir muchas cosas también, ¿no? No es un tema sencillo, el de Hora Cero, no es un tema sencillo el de la década del 70 en el Perú, y entonces hay seguramente, hay muchas clavijas en esa guitarra que seguramente están tensas, ¿no? Me lo puedo imaginar, y yo venía pensando que a lo mejor este era el libro más arduo, digamos, para ustedes, ¿no? El que les había quizá demandado más trabajo, ¿no? Y bueno, y quizá más conversación también.
una cosa que me llama la atención, el libro está dedicado a Juan, Jorge, Enrique y Roger. ¿Quiénes son? Este, Juan Ramírez Ruiz, Jorge Ajá. Pimentel, Enrique Veraste y Roger Santibáñez. Ah, correcto. Digamos que miembros Bueno, de Hora Cero, ¿no? son Sin los duda. que, Están con el nombre y sin el apellido por un tema de amistad y de cercanía, ¿no? Básicamente eso. sí, claro. Claro, porque hay un horizonte también afectivo, ¿no? En esta escritura, ¿no? Yo he sentido muy cerca siempre a estos poetas, aunque no los conocía a todos, a Juan Ramírez Ruiz no lo conocimos, pero con Jorge Pimentel, con Enrique Veraste y con Roger hemos tenido alguna cercanía, ¿no? Especialmente con Roger, que es un amigo muy cercano, muy próximo. Pero sobre todo porque creemos que ellos eh, son sin duda cuatro grandes poetas y cuatro grandes personajes que dan un engranaje a esta historia, ¿no? Que hacen funcionar de una manera a veces trepidante. Claro. Interesante cuando dices poetas y personajes, ¿no? Porque eso me hace pensar en un rasgo interesante de Hora Cero que tiene que ver, en el sentido más productivo del término, por supuesto, tiene que ver con la espectacularidad, con cierto énfasis teatral, digamos, con cierta idea de la performance, ¿no es cierto? Sí, realmente, es parte además de la misma historia del grupo, ¿no? El irrumpir haciendo un espectáculo, que es el primer manifiesto, ¿no? El hacer actos contundentes, Claro. digámoslo así, para escandalizar al establishment, ¿no? El armar un duelo poético, así como Exacto, el duelo exacto. de Belaúnde a espada, igualmente, duelo poético, ¿no? El hacer recitales multitudinarios, ¿no? Que quieran, al menos en intenciones, competir con el concierto de rock, ¿no? Entonces, claro, la idea de puesta en escena, ¿no? Y de espectáculo es intrínseca, ¿no? A Hora Cero, ¿no? Y creo que incluso hay como una correspondencia con gran parte de la poesía, que es una poesía exterior y para leerse como en voz alta, ¿no? Exacto, Creo que exactamente. Es una poesía para intervenir en el espacio público, ¿no? Claro, o sea, Entre otras recordemos que cosas. Jorge Pimentel había dicho alguna vez que para él, para ser miembro de Hora Cero, había que escribir un buen poema y hacer un acto contundente, ¿no? Ellos llamaban acto contundente lo que Carlos ha dicho. Y claro, muchos de esos actos golpearon hondo, ¿no? La aparición de Hora Cero fue, digamos, una deflagración, ¿no? Pero también hay que recordar que estos actos contundentes, esta espectacularidad, habría sido olvidada o habría terminado siendo anecdótica si no hubiera estado respaldada por la importante obra de varios de sus miembros. Porque Claro, ha habido otros grupos que han sido muy espectaculares, pero no han tenido la misma sustancia y no han tenido pues tampoco ese efecto en la realidad y en el campo cultural que tuvo Hora Cero. claro. Y en el caso de Hora Cero, evidentemente hay un legado, ¿no? Que como dices tú, se puede ver en la obra individual de los miembros del grupo, de varios de los miembros del grupo, ¿no? claro, lo Eso que es importante. justifica Hora Cero y justifica este libro, en realidad, o la pertinencia de este libro, es la calidad de la obra poética de algunos poetas de Hora Cero, ¿no? Sin esa calidad poética, este libro no tendría por qué haber sido escrito. Claro, claro, sin duda. Cuando el primer día que tuve el libro en la mano, lo primero que hice, eh, no sé, de manera muy intuitiva, fue buscar el episodio del duelo. Yo no sabía mucho todavía sobre el libro, no había leído todavía la nota que hizo Planas, por ejemplo, en el Comercio, pero cuando vi el libro dije, acá tiene que estar el duelo, de todas maneras, el famoso duelo que termina con balazos de salva y tomates aplastados en la camisa de Pimentel. Y es una delicia realmente, pero es un episodio muy significativo porque de alguna manera está esto que mencionábamos de la performance y de la teatralidad, ¿no? Creo que es un episodio que resume muy bien ese rasgo que tenía Hora Cero.
Y además, bueno, yo siempre lo he dicho, también lo mencioné en la entrevista aquí en Planas, que ese duelo normalmente hubiera sido imposible darse, ¿no? Usualmente el rival mayor no se juega con el rival menor. Y Toño, quizá motivado pues, por este ego tan grande del que hemos hablado alguna vez, se dejó llevar, pensó que iba a ganar fácilmente a Pimentel, y Pimentel, con sus argucias y su teatralidad, consiguió, la opinión de la gente que ha estado ahí, las opiniones que hemos recogido, un empate que en su condición sabía un poco a triunfo, ¿no? Claro. Bueno, son dos grandes obras, ¿no? O sea, no hay no hay nada que discutir en eso, ¿no? Sí, pero son también dos maneras de ver la poesía, y de ver Exactamente. las que se enfrentan. O sea, uno puede decir, sí, pues uno es hijo de la Revolución Cubana y el otro es hijo de la Revolución del 68, ¿no? O hay una continuidad, digamos, ¿no? Por una poesía más o menos conversacional, como quieras, ¿no? Pero dentro de todo, pues, Antonio Cisneros es el hombre que hizo también una antología de la poesía inglesa que tradujo, ¿no? Cosa que pues es una cultura tremenda, ¿no? Una sensibilidad fina, etcétera, etcétera, ¿no? Versus pues este grupo que era más que todo pues un grupo que estaba asimilando un lenguaje de la calle y de un nuevo Perú, pues que no leía poesía inglesa necesariamente, ¿no? Claro. Claro, Jorge Pimentel hablaba de jugo de papaya y Antonio Cisneros de las pintas de los bares de Londres. O sea, había unos mundos irreconciliables ahí. Claro. Es, Son dos maneras de ver el pop, sin embargo. es Ahora, cierto. podríamos, digamos, podríamos decir que ciertos poetas del 60 y Horacero comparten este impulso coloquial, digamos, que creo que eso está más o menos claro, pero en el caso de Horacero, ese impulso coloquial es mucho más radical, también hay que decirlo, ¿verdad? Pero entonces, a partir de lo que me dice Carlos y lo que me dices tú, José Carlos, tengo la sensación de que existe, que esa mirada diferente tiene que ver con lo popular, con el acercamiento a lo popular, ¿no? Sin Y en duda el caso alguna. de Hora Cero, podríamos hablar ya, además, de un acercamiento mucho más político, aunque políticamente es muy difícil definir qué fue Hora Cero, ¿no es cierto? Uno de los grandes problemas de Hora Cero es justamente esa indefinición que Oviedo denunció en el prólogo de estos 13. Oviedo era pues muy cáustico con los horacerianos y fue muy duro, Bueno, sí. pero no le faltaba razón en algunas cosas, ¿no? Porque esta nebulosa marxista, leninista, velasquista, hablaba más del entusiasmo que tenían por ascribirse a ciertas tendencias globales que a una coherencia, ¿no? Eso es por lo que uno encuentra en esos primeros años de Horacero. Después esta cuestión va a cambiar. Claro, y otra cosa también que viene con Hora Cero que no había venido antes en la literatura peruana, es que, a ver, las provincias o las regiones, como querramos llamarlas, ya existían y aluvionalmente, digámoslo así, ya se habían instalado en la literatura peruana desde los años 20, ¿no? Pero esas eran, digamos, clases medias provincianas. De lo que estamos hablando aquí son de unas clases populares ya más marginalizadas y no relacionadas directamente con las élites de conocimiento, digamos, ¿no? Es la diferencia, pues, entre José Carlos Mariátegui y, no sé, y Juan Ramírez Ruiz, Claro. un caso, ¿no? Entonces, está también ese sector social que irrumpe, ¿no? Con una propuesta propia, ¿no? En la arena literaria, digamos, ¿no? Entonces, también está ese nuevo sector popular, digámoslo así, que se Y es, expresa, ¿no? claro, y además es interesante ver y creo que es algo también nuevo en ellos, es esta idea de articular una literatura nacional, ¿no? O sea, no solamente tener un centro en Lima, sino además ser una especie de espiral que va trayendo a poetas de muchas partes del país, ¿no? Aunque estructuralmente esas filiales no tenían, digamos, es una estructura que pudiera soportar mucho tiempo. Bueno, la filial de Chiclayo, como lo has visto, dicen que por lo que hemos podido igual duró 48 horas, la de Chimbote unos 8 meses,
y la de Oriente, pues quizá un año y algo más. Pero con lo que dice Carlos es muy importante. Poetas como Mario Luna, como Juan Ramírez Ruiz, como Rubén Luis Sagástegui, no hubieran tenido posibilidades de hacer notar su presencia en el mundo poético peruano 10 años antes. O sea, era un Claro, mundo en el totalmente elitista, en que los poetas jóvenes publicaban en la Rama Florieso Loguren, en Chaclacayo, en La Maquinista. No era un mundo claro. de clase media, donde no había espacio para los Ramírez Ruiz, para los Ubizagaste, y ni siquiera mucho para los Pimentel, ¿no? Estos clase medieros empobrecidos, ¿no? No había espacio, no había un lugar para ellos, y de pronto Hora Cero consigue ello. Es cierto que los horacerianos siempre han trabajado mucho sobre el mito de las filiales y todo, pero más allá de eso, la huella que dejaron en la poesía peruana, algo anquilosada en algunos aspectos, fue muy importante. Sí, una cuestión nomás que quería como complementar es que claro, a Hora Cero se le pide a veces, o a cualquier grupo poético, una articulación o una serie de características que tiene más un partido político Claro. que un grupo poético, porque por más allá de que tengas un proyecto común, la poesía la escribes tú, ¿no? Y debería escribirla, en realidad, la parte más íntima de ti, digámoslo así, ¿no? Entonces, claro, Hora Cero no tiene, pues, no es acción popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con sus filiales que funcionan en cada provincia, no. De Sus gente carnets. que vendría en realidad del estado de ánimo, ¿no? de la gente ahí, no de otra cosa, ¿no? Claro, claro. Horacero hace visibles estas obras y creo que ese es un mérito indiscutible. Como menciona José Carlos, probablemente muchos de estos trabajos se hubiesen perdido en la nebulosa del olvido o de las impresiones en stencil si no hubiera sido por los manifiestos, las antologías. Y creo que además algo importante para que sí creo yo define muy bien a Horacero es que produjo una serie de documentos, ¿no? O sea, los manifiestos, si bien es cierto, hay que leerlos en el anclaje de su tiempo, pero digamos, 50 años después vemos que constituyen eso, son documentos importantes para un poco contar la historia de, de este grupo. Y a propósito de la historia de este grupo, tenía curiosidad, muchísima curiosidad por saber, aunque yo he conversado con José Carlos muchas veces sobre Hora Cero, recordarás cuando salíamos de las grabaciones de Claro, yo Entre me acuerdo Libros muy bien. y hacíamos Sí, estas claro. largas caminatas hasta Miraflores. Ujú. Eh, entonces, la idea de hacer este libro es un proyecto antiguo. ¿Cuál es la historia de este libro como proyecto? Bueno, en realidad lo que pasó es que sacamos poesía en rock y poco a poco fue llegando más información y nosotros mismos haciendo más entrevistas. Entonces ahí hablábamos de hacer una versión, como quien dice, recargada, ¿no? Reloaded, así de poesía en rock. Ujú. Pero no funcionaba y de alguna manera nosotros seguíamos investigando, seguíamos así poco a poco, pero no llegaba a nada hasta que en un momento dado surgió la idea de que fuera solamente Hora Cero y las cosas fueron muy rápidas a partir de ahí, ¿no? Creo que en muy pocos meses ya teníamos libro, ¿no? Lo que Claro. pasa es que en Poesía en Rock habíamos descubierto una historia entre mítica y documentada del movimiento, pero digamos que habíamos llegado a una primera capa. Habíamos logrado sortear una primera capa, pero había muchas capas de trabajo en esa historia llena pues de leyendas, de contradicciones, de voces que se habían perdido, de documentos que se habían perdido, de documentos que creíamos que estaban para siempre, digamos, en la oscuridad, y de pronto fuimos encontrando un montón de cosas que nos le fueron dando una estructura a este libro, porque Poesía en Rock, digamos, ya no podía contener en su estructura, en su forma en que había sido escrito todo lo que teníamos, así que tuvimos que reformular el libro, y como dice Carlos, cuando tuvimos todo claro, la redacción, la elaboración del libro fue yo me sorprendo de lo enérgica,
de lo veloz que fue, de lo vertiginosa que fue, ¿no? Y creo que lo terminamos lo hicimos con muchísimas ganas de comunicar, de transmitir todo lo que habíamos encontrado de una manera más o menos orgánica. Sí, en realidad este libro yo creo, solo para complementar un poquito, ¿no? Que ya lo teníamos escrito antes de comenzarlo a escribir y que por eso fue tan fácil, ¿no? Ya teníamos todas las cosas súper claras, ¿no? Ahora, más allá de que ustedes hayan, digamos, asumido el trabajo de escribir una historia de Hora Cero, para ustedes como lectores, digamos, ya de manera más individual, si, si, si lo prefieren así, eh, ¿cuál es el legado de este grupo? ¿Cuál es el legado de Hora Cero? ¿Qué va a quedar para la posteridad de todo ese gran magma que fue Hora Cero? En primer lugar, una serie de libros extraordinarios. Ujú. Un puñado de libros. Sí. Un par de vueltas por la realidad, Sentido General, Ave Soul, Vía Perpetua. ¿Ah? Las armas molidas. Las armas molidas, Ayurus Nous, o sea, son libros, estos ya son clásicos, fundamentales, más allá de los manifiestos, más allá de los hechos donde narramos ese legado. Creo que no tiene un parangón en otro grupo poético peruano en la segunda mitad del siglo XX para adelante. Noches Claro. de adrenalina, nos habíamos olvidado, ¿no? También, sí, claro. Sí. Es sin duda el grupo más productivo, pues, ¿no? O sea, ha habido grupos como Colonia, por ejemplo, que sacaron una revistita de 4 números y luego pues sus miembros se dispersaron entre redacciones y fumaderos de opio, en fin, vagabundeando por la ciudad. Pero el caso de Hora Cero sí creo que es algo paradigmático en el sentido de que el grupo llegó a consolidarse, ¿no? Con las limitaciones que puede haber habido en esa época. Y pensaba que también esa es una década muy especial porque es una década también donde hay algunas voces que solemos llamar insulares por cierta comodidad, pero que a lo mejor tienen también alguna conexión soterrada o secreta con la idea de que la poesía puede ayudar a reflexionar sobre el campo social. Estoy pensando en Watanabe, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en este libro eh, que me parece un poquito alegórico, el de Antígona, ¿no? Que servía un poco para leer el final del fujimorismo, ¿no? En cierto sentido, en ciertas claves, ¿no? Pero en su propia época, libros como los de Sánchez León, que lo ubicaban a uno en la crisis urbana, en el sujeto descentrado, marginal a su manera también. Entonces sí había un horizonte compartido en ciertas cosas, quizá con estos poetas llamados insulares. Yo creo que, a ver, en el caso de Abelardo Sánchez León, de Sillonis, de Watanabe y otros poetas quizá menos conocidos, efectivamente había concordancias. Yo recuerdo Watanabe haber dicho que si él no firmó los manifiestos del acero fue porque estaba resfriado. Eso me lo dijo una vez. Era una exageración de José, pero de hecho que significaba que no estaba lejos. Lo que pasa es que yo no me imagino al sereno José Watanabe entrando a un recital con los brasilianos, agitando manifiestos. O sea, tampoco a Sánchez León, que era tan tímido. Yo creo que era una cuestión también de personalidad. No todo el mundo está hecho para retar a Antonio Cisneros a un duelo, ni para irrumpir en un congreso latinoamericano de literatura con un manifiesto con faltas de ortografía, ¿no? Claro, lo que pasa también es que hay que ver un paraguas, aquí hay algo que cubre todo, ¿no? Y es la generación del 68, ¿no? O sea, no, así quieras hacer una obra que no tenga pues explícitamente una relación directa con la, entre comillas, realidad social, ¿no? Ya generacionalmente estaban pues más o menos teñidos hacia eso. Una cosa que yo creo que se olvida mucho cuando uno habla de los años 70 es la impresión que existía ahí de que la historia estaba a punto de acabar, ¿no? De que estaban a punto de alcanzar por fin
la utopía, ¿no? Que el cambio radical era inminente, ¿no? Es la generación de 2001 Odisea del Espacio, nunca me cansaré de decirlo, ¿no? Y eso es algo que yo creo que se encuentra en absolutamente todos, ¿no? De esa generación, ¿no? En varias áreas, ¿no? Muy bien, el tiempo es un poco tirano a veces. Esta conversación se pasa, pero como si estuviésemos tomando un cafecito, ¿no? Sería un poco abusivo, obviamente, preguntarles por el próximo proyecto de La Limón, así que me voy a limitar la pregunta a los proyectos individuales. ¿Qué hay para cada uno de ustedes de cara al 2022? Antes que nada, quisiera decir que tenemos un par de proyectos ya en carpeta. O sea, Ah, mira, mira, mira. A sí, ver, sí, sí. Uno que, bueno, es una reedición de Crímenes y Código de Minifalda, pero que es un libro que es una serie que hicimos, que es el libro más divertido y más distendido que hemos escrito, pero vamos a actualizarlo, porque no queremos en eso de publicar un libro sin darle la vuelta, además ya claro, revisar, claro, siempre se exacto. puede todo mejorar. Y en lo más individual, bueno, también tenemos otro libro sobre acero, pero eso lo vamos a contar, eso ya será sorpresa. Este, y en lo individual, bueno, este próximo año voy a publicar un libro de poesía después de muchos años. Eso me alegra mucho. Y espero pues que los lectores lo aprecien. ¿Nos puedes adelantar el título o hay cábala ahí? No, no, no. Tengo un título, un título raro, pero se extiende por el poema que se llama Ciclo del Partido de la Caridad. Ah, Sí, y es un libro conceptual, lo puedo adelantar, pero bastante arduo de leer. Ya lo leerán. no, seguro, con todo. ¿Y Carlos? Bueno, aparte de los proyectos en común, yo estoy ya bastante avanzado en un libro individual, ¿no? Y yo tengo capítulos ya en indio. No sé si los publicaré o no el próximo año, en realidad. O sea, no me estoy fijando esas metas, sino ya una meta un poco más Claro. a largo plazo, porque es algo bastante distinto de lo que he hecho antes. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísima suerte para esos proyectos y por supuesto esperamos muchos tenerlos en la mesa, ¿no? Para disfrutar de su lectura. Muchísimas gracias, José Carlos. Muchísimas gracias, Carlos, por su tiempo y sus palabras en este espacio Cinema de los Sentidos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y después de esa gran entrevista acerca de, y para profundizar en este gran momento y colectivo de la historia de la poesía peruana, toca hablar con un gran escritor del presente, con Marco García Falcón, quien ha escrito libros como País Personal o Esta Casa Vacía, y que además dirige el taller de escritura de cuentos Yo Soy los Otros. Un narrador muy fino, ¿no? Para mi gusto, uno de los mejores narradores del panorama contemporáneo Sin duda. y que además ha encontrado también esta labor de incentivar y apoyar a escritores jóvenes o que estén buscando dar sus pasos o mejorar su narración a través del taller Yo Soy los Otros, que es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Él, junto con sus principales talleristas, han recogido lo mejor de la última edición, la 2020-21, de su taller de cuentos y han publicado este libro. Así que es una excusa más para hablar con Marco tanto de sus talleristas como del papel que tienen los talleres literarios en la promoción de escritores nuevos y nobles, ¿no? Así es, así es. Así Vamos a escuchar pues a Marco, ¿no? que comience el taller. Que empiece el taller. Así es. Bienvenidos, ahora estamos con Marco García Falcón, escritor. No es, desde mi humilde opinión, uno de los mejores escritores del panorama contemporáneo, profesor universitario y además director de varios talleres de escritura, que es el motivo por el cual hoy estamos acá. Bienvenido, Marco. Bueno, yo muy contento de volver a verte, Alberto, y de conversar contigo sobre literatura, ¿no? Bien, se ha editado hace muy poco, me parece, y se presentó en la última feria del libro de este año. El libro Yo Soy los Otros. Un libro que reúne lo mejor de un taller, de una serie de talleres, de un taller que tú dictaste, que tú dirigiste, y que se enfoca en la autoficción. Ujú.
Así que empecemos por ahí. La autoficción en los últimos años ha agarrado un crecimiento dentro de varios autores, distintos autores, pero es una tendencia bastante moderna en las últimas décadas, que si bien tiene un pasado mayor, se ha desarrollado, por ejemplo, en Perú bastante en los últimos 20 años. ¿A qué crees que se debe este aumento de la autoficción y cómo consideras tú este tipo de obras? Bueno, mira, como muchos lectores, yo empecé a leer libros de autoficción sin saber que eran de autoficción, ¿no? Eran libros que contaban una experiencia real de manera literaria, ¿no? Y creo que en literatura lo más importante es más que el qué, el cómo, ¿no? Cómo se cuenta, ¿no? Para mí estaba frente a textos que eran literarios y me di cuenta también de que muchos de estos textos exploraban, digamos, una zona más bien oscura, ¿ah? Difícil de la experiencia porque había duelos, pérdidas de hijos, de parejas, de padres, crisis matrimoniales, en fin, una serie de problemas, ¿no? Que en principio a mí me acompañaron, creo que es uno de los valores que tienen estos textos, ¿no? Si tú atraviesas una experiencia difícil, estos textos se acompañan y de alguna manera te ayudan a atravesar el momento, ¿no? Y fíjate que todo esto estaba muy relacionado porque yo empecé a leer estos libros con mucho interés y empecé a escribir así también, ¿no? Yo creo que siempre he escrito sobre mi experiencia, ¿no? Porque estos textos creo que son, digamos, encarnan lo que se suele llamar la experiencia transformada, ¿no? O sea, contar tu experiencia, pero transformarla primero argumentalmente, pero después también a través del lenguaje, ¿no? De la escritura, ¿no? Yo empecé con un libro que se llama París Personal, ¿no? Y que tiene que ver más bien con un deseo, ¿no? Yo quería no ir a París, sino hacerme escritor en París, cosa que en esa época cuando yo publiqué en el libro en el 2000 era, digamos, imposible, ¿no? Ya para empezar, ya París no era la meca literaria, sino era Madrid, Barcelona, ¿no? Había cambiado un poco el foco, ¿no? Pero fíjate que desde allí yo empiezo a escribir un poco de mi experiencia, que creo que no solamente son, digamos, lo que te sucede empíricamente, sino también tus deseos, también tus miedos, un poco lo que señala Javier Cercas, se desarrolla un yo hipotético, Claro. ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Que la autoficción haya calado entre nosotros, ¿no es cierto? Pero también creo que hay, digamos, una corriente que, digamos, señala defectos que puede tener la autoficción, ¿no? Que es, digamos, la escritura facilista, el pensar que cualquiera puede contar su vida y a partir de eso va a ser literatura, ¿no? Exaltar el individualismo en esta sociedad que ya es hiperindividualista, en fin, o movilizar, digamos, sentimientos menores como el ánimo de burla, de venganza, ¿no? Entonces, creo que todo eso hace que hay algunas personas que rechacen la autoficción, y lo ven como un San Benito, ¿no? Le dicen, tú estás haciendo autoficción, y dice, no, 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 yo estoy haciendo otra cosa, estoy haciendo una novela, ¿no? Pero creo que hay, digamos, una autoficción de calidad y a eso es lo que yo me he dedicado un poco a explorar, ¿no? No solamente a leer, sino a tratar de hacer autoficción de calidad. Mira que ahora mismo, por ejemplo, Alberto, hay grandes autoficciones, ¿no? El libro de Rivera de Garza, El Invencible Verano, de Liliana, sobre la muerte de su hermana, ¿no? Por un feminicidio, ¿no? Ella recupera la memoria, ¿no? Recuerda lo que pasó y trata de buscar justicia. Eh, O, por ejemplo, Yoga de Carrier, que es un libro de su experiencia, digamos, de agotamiento creativo y cómo se aferra al yoga. a mí se viene a la Acá en el mente, Perú, se viene a la mente también, sí, por ejemplo, Karl Uwe Nausgaard con La muerte del padre, por ejemplo, también, y sí, y digamos que es un caso muy especial porque es toda una saga, en ¿no? autoficción, claro, Y continuando con lo último, el libro de Gaby Wiener, que me parece estupendo, Huacorretrato, retrato. ¿no? Que es una autoexploración por varios lados, ¿no? Digamos, por el lado de
de los ancestros, el abuelo, el padre, pero también por el lado del el deseo sexual, ¿no? Entonces, yo creo que la autoficción está muy viva, goza de buena salud, siempre y cuando busquemos estos criterios de calidad que creo que son un poco difíciles a veces de ver, ¿no? ¿Qué es lo bueno y qué no lo es, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que tú decides? Llevas varios años dictando talleres y cómo es que decides enfocar un taller netamente a la autoficción. Entonces, ¿cómo es que dices? Bueno, mira, Enfoquemos el taller eh, a la autoficción. sí, mira, fíjate que yo había empezado a leer estos libros de autoficción, no me había dado cuenta que eran de autoficción y empecé un taller que se llamaba Escribir desde la oscuridad, ¿no? Que, digamos, era una autoexploración también personal, ¿no? Por ejemplo, hacíamos, te cuento los ejercicios que hacemos, ¿no? Uno, por ejemplo, contar tu vida con 10 recuerdos, dolorosos, tristes, alegres, ¿ah? Que, digamos, sea la película de tu vida, ¿no? O, por ejemplo, escribir una carta a tu padre, como si lo tenías vivo o si ya no estaba, como si fuese la última vez que tienes la última oportunidad para comunicarte con él o contar la historia de amor más oscura, más indecible que tengas, ¿no? Entonces, fue, digamos, esto, había una experiencia muy interesante hacer ese tipo de ejercicios, pero curiosamente yo fui avanzando, digamos, en el terreno de la escritura, yo escribí una novela que se llama Esta casa vacía, Claro. ¿no? Que era autoficción total, ¿no? Y paralelamente hice una maestría de escritura creativa en San Marcos y mi tesis fue sobre la autoficción, ¿no? Y es allí, siguiendo el camino de escribir desde la oscuridad, más la exploración que había hecho yo de la autoficción, que empecé con este taller, Yo soy los otros. ¿Y cómo es que este taller terminó convertido en este libro, ¿no? Muchos talleres a veces publican en blogs, publican mediante la web, alguno que otro consigue una publicación, pero ¿cómo es que tú eliges a una gran cantidad de talleristas además? Me parece que es más de una quincena, no los tengo, que es una veintena, de hecho, 20. diré, es una veintena, Sí. cada uno con su propio texto corto, porque son textos de 4, 5, 6 páginas. ¿Y cómo es que del taller se llega a este resultado, a este libro? Ujú. Bueno, mira que yo ya llevo varios años dictando talleres, ¿no? Y como todo, creo, toda persona que se dedica a la escritura, como que quiere un poco cerrar el ciclo y, digamos, mantener toda la comunicación a través de la publicación de un libro, ¿no? Porque si bien, digamos, en los talleres nos leemos entre nosotros, ¿no? Bueno, la idea es que los textos estén a disposición de más personas, ¿no? Y claro, pudimos hacer una publicación meramente virtual, ¿no? Pero quisimos que fuese una publicación física, digamos, con todas las de la ley, ¿no? Y ese libro es el primero que ha aparecido, ya están por salir en algunos meses, en febrero, en marzo, dos libros más, justamente Yo soy los otros dos, ¿no? Y Escribir desde la oscuridad, ¿no? Que también son textos de talleristas que primero que llevan varias veces o muchos talleres conmigo, ¿no? Entonces van adquiriendo, digamos, cierto oficio, ¿no? Y también que creo yo que en ese terreno de la autoexploración van, digamos, calando más hondo, ¿no? No es fácil escribir estos tipos de textos, ¿no? Implica un desnudamiento, interior. De hecho, te cuento que algunas personas que habían decidido publicar, no en este libro, sino en el de ahora, al final como que, no sé, les dio miedo, vergüenza publicar algunos textos y han preferido no salir, ¿no? Entonces, no es fácil, no es fácil en general, digamos, someterse a la crítica, al comentario de todos, y más aún con este tipo de textos. Claro. Muy bien. Y tú llevas varios años dictando talleres. Eh, ¿Cuál Sí. dirías que es el papel que cumplen los talleres de escritura, digamos, en el caso peruano, ¿no? Ayuda a formar escritores jóvenes, le da un espacio a toda esa gente que vía profesión no sé el escribir, pero quiere hacerlo. ¿Cuál pondrías como el máximo valor de los talleres de escritura? Yo creo que el primer valor es formar una comunidad, ¿no? Por lo general, los escritores somos como las ovejas negras, los tipos raros,
Y muchos de estas personas que llevan los talleres se han dedicado a otra cosa, digamos que eso es una constante, ¿no? Han tenido, digamos, las ganas de escribir de jóvenes, de adolescentes, pero por diversas razones se han dedicado a otras profesiones y luego vienen a los talleres un poco para desquitarse, para poder desarrollar esa beta, ¿no? Y entonces se encuentran que hay muchas personas como ellas, ¿no? Y que lo que parecería ser, pues, algo muy extraño en esta época, ensimismarse, estar solo para leer y para escribir, es algo que practican muchas personas, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es esa comunidad que establecemos. Realmente en los talleres, no es porque yo lo diga, la pasamos muy bien. Creo que por eso es que muchos llevan otros talleres, ¿no? Y lo segundo es poder compartir tus textos, ¿no? Que otras personas te lean, ¿no? Que personas de diferentes oficios, profesiones, experiencia de vida, te digan qué les ha parecido ese texto, ¿no? Entonces, de alguna manera es ya empezar a probarte como escritor, ¿no? Y bueno, también obviamente aprender técnicas, leer textos literarios, empezar a analizar textos literarios, ¿no? Es otro de los valores. ¿Y hay algún autor, alguna voz autoral que entre tus talleres hayas encontrado, que hayas destacado y que creas que tenga algún futuro más allá de de publicar en talleres? ¿Encuentras algún futuro narrador o alguna, digamos, una joya escondida o no, o prefieres no decirlo en tu papel de dictar los talleres? Bueno, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, en la narrativa, digamos que el oficio, el trabajo rinde sus frutos, ¿no? A diferencia de la poesía, que tú puedes aparecer con un gran talento y de pronto escribir a lo Rimbaud, a los 20 años una gran obra, incluso muy rápidamente, ¿no? En literatura creo que se va avanzando, se va aprendiendo, se va puliendo. Muchos de los talleristas que empezaron, digamos, conmigo muy tímidamente, escribiendo, a veces por curiosidad, ¿no? Como te digo, ese bichito que tenían, esa deuda que tenían pendiente, le empiezan a desarrollar y ya hay por lo menos unos 3 o 4 talleristas que han publicado libros, ¿no? Quizás la persona más conocida de los talleres es Andrea, eh, Andrea Revilla, ¿no? Ella ha publicado en, Selección Peruana, ¿no? De jóvenes autores, ¿no? Ya Claro. tiene, me parece, 3 o 4 libros, Sí, sí, de hecho, ¿sí? el último es de este año, que lo editó Sumalabia, creo Exacto, Labia. ¿no? Entonces, es una escritora muy joven que yo la conocí desde la universidad, que llevó un curso conmigo en la UPC, ¿no? Y bueno, es una autora creo que va a ser importante, ¿no? Hace poco me he encontrado con otra autora que es inédita, que es un poco que responde a lo que tú estabas señalando, que realmente la estoy animando a publicar porque su libro está muy bueno, y ella viene digamos, no viene de la literatura, viene de otras artes, ¿no? Pero digamos que la constante en general es escritores que han ido desarrollándose, por ejemplo, entre los talleristas que han publicado está Fabiola del Mar, eh, Rafael de las Casas, que ha publicado hace un año un libro de cuentos muy bueno, y hace muy poquito Olivia Yerobi, ¿no? Con un libro muy, muy personal y bastante maduro, que se llama Yo también soy ella, ¿no? Acaba de salir hace 15 días, ¿no? Entonces son, creo, voces que se están perfilando, que ya nacen con bastante madurez, quizás digamos, por estos talleres, ¿no? Que les ha servido. Bien, y ya, dejemos a un lado el tema de los talleres y cambiemos de tercio. Corrígeme si me equivoco, pero el último libro que has publicado fue La Luz Inesperada, la última Ujú, libro de ficción, 2018. correcto. Y ya son 3 años de silencio de publicación. Así que, ¿en qué estás trabajando? Si viene algo pronto, ¿hay algo que puedas contarnos? Bueno, tengo una novela ya, digamos, casi lista justo ahora. Estoy aprovechando que, digamos, hay unas vacaciones en las clases para, digamos, darle el final. Creo que ya está y se va a publicar el próximo año. Todavía no tengo editorial, tengo que ver eso, ¿no?
Y también, bueno, me lo han pedido, pero lo estoy pensando. No sé si tú sabes que yo a veces publico historias en Facebook, Sí, sí. ¿no? Pequeños cuentos, me dicen para reunirlos, lo estoy pensando, ¿no? Pero sí, por lo pronto tengo una novela nueva, ¿no? Que espero se publique pronto. ¿Y se puede hablar de qué trata, de qué va al menos la temática o todavía hay Bueno, silencio ahí? dicen que trae mala suerte, pero tiene que ver con una pareja, que se relaciona a través de la escritura. Es, digamos, una relación que establece una lectora con un escritor, ¿no? Eh, a mí siempre, por alguna razón, me ha interesado, digamos, ese vínculo, esencial que hay entre literatura y vida. Para mí no son cosas diferentes. La literatura es una parte de la vida, en fin, o sea, yo creo que no son compartimentos estancos, ¿no? Y ellos establecen una relación muy, muy particular, ¿no? Al principio no se conocen, ¿ah? Y donde la lectura y la escritura tienen un papel fundamental. Bueno, eso es lo que te puedo contar, ¿no? Y también creo que tiene un enfoque nuevo, es algo distinto a lo que he hecho en los textos anteriores. Ya, esto ya no es autoficción, esto ya es ficción netamente o tiene algún poco de autoficción. Bueno, es complejo decirlo, ¿no? Lo que pasa es que tú en tus personajes siempre Claro. metes algo tuyo, ¿no? Y en ese orden no sería propiamente una autoficción, ¿no? Tiene elementos, digamos, autobiográficos que yo he insertado en los personajes, pero no sería propiamente una autoficción, ¿no? Así que bueno, el próximo año a esperar con muchas ansias esa novela. ¿Hay a ver si te animas a publicar esos cuentos que son muy interesantes, muchas veces algunos muy divertidos, algunos con una nota de humor también, o algunos con una nota tal vez un poco más reflexiva? De hecho, ¿has encontrado en Facebook un pequeño espacio, ¿no? para compartir alguna historia? Antes de terminar, a ver, coméntame un poco eso, ¿no? ¿Qué has decidido publicar esas historias así eventualmente en tus redes sociales? Bueno, mira, yo te digo que en realidad es como un poco para mantenerme con la mano caliente practicando, porque, digamos, hay que escribir siempre, ¿no? Y lo que pasa es que yo suelo dictar en la universidad, los talleres, y cuando estoy dictando no escribo, ¿no? Yo, por ejemplo, justamente empiezo a escribir en esta época, ¿no? Que terminan las clases en la universidad y a partir de diciembre hasta más o menos el 15 de marzo me pongo a escribir, porque soy de las personas que tienen que dedicarse solamente a eso, ¿no? Y entonces siempre digamos, veo ciertas cosas que me parecen interesantes y como sea, le saco un tiempo, 2, 3 horas y escribo algo que además, digamos, que tiene la respuesta inmediata, ¿no? Porque generalmente los lectores, pues, hacen comentarios, ¿no? Sobre estas historias, ¿no? Muchas de ellas, sí, la verdad, son, autoficcionales, por así decirlo, autobiográficas, ¿no? Pero siempre con elementos, añadidos, ¿no? Con esta transformación, ¿no? Yo, creo lo que dice Italo Calvino, que las buenas historias le suceden a quienes saben contarlas, ¿no? No digo porque yo la sepa contar, sino que en el fondo, ¿ah? Lo más importante es eso, ¿no? La forma, ¿no? Cómo cuentas las historias, ¿no? Cómo a partir de una simple anécdota puedes construir un texto que resulte interesante, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Marco. Esperemos tener pronto ese libro en nuestras manos. Personalmente lo espero con muchas ansias y ojalá también pues, te animes a publicar esos cuentos y los talleres sigan dando frutos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy contento de haber conversado contigo, de haberte visto otra vez y un saludo a todos los seguidores de este estupendo programa. Y ahora no se vayan, que volvemos al estudio con lo mejor, las recomendaciones de cine y literatura de la semana. Y ahora llegó el momento de las ¿Qué es recomendaciones. lo que hay, Alonso? ¿Qué hay en el panorama literario Mucho, actual? mucho, mucho. A ver, Editorial Planeta en su colección Perú Breve nos ofrece Quipus, un libro de Manuel Medrano, un libro de tono divulgativo sobre los quipus. Los quipus son materia de muchísima investigación en años recientes, están presentes en la gran novela de Rafael Dumet, El espía del Inca, y, digamos,
Se trata de buscar una respuesta consistente a la pregunta, bueno, ¿qué es un quipu? ¿Para qué servía? ¿Qué función cumplía? Medrano es un matemático graduado en la Universidad de Harvard, pero también tiene una especialidad en arqueología y actualmente es profesor en una universidad escocesa. De manera que su libro Quipus nos coloca de manera muy clara, muy precisa, muy sencilla en las respuestas a estas preguntas sobre los quipus, ¿verdad? Tenemos también al poeta Diego Lasarte, Calaveras Retóricas, un libro lleno de ironía, lleno de referencias a la cultura mexicana. Y si me permiten, quisiera leer rápidamente este breve poema en homenaje a Roberto Bolaño, que como ustedes saben, tuvo muchísima relación con México. El Guauis. Si Bolaño volviera de compras a Quilca, olería todas sus esquinas y libros. Se daría tiempo para alburear contigo. Pienso en las hermanas Font, en Angélica y María, no en el impala gris de Queen, no en Cesárea Tinajero, perdida en el desierto de Sonora, no en el sanazo de García Madero, sino en esas grupis legendarias, en esas guagüeras generosas. Cuando no puedas escribir, acuérdate de ellas, o pide cortésmente ayuda a las musas, si es que las tienes. Piel Divina saldría victorioso de un antro del eje central. El mismo Bolaño, sentado en la banca de un parque, leería Caleta de Erástegui como entrando en un cine porno. Los poetas no suelen hacerse guauis entre ellos mismos. Ironía, sarcasmo, ¿verdad? Irreverencia, que es lo que se le pide a un poeta de espíritu joven. Y creo que Diego Lasarte cumple con la receta de manera muy cabal. Y quiero mencionar también algunas publicaciones de la Biblioteca Nacional del Perú a través de su activa editora Gracia Angulo. Llega este pequeño libro, Moda del siglo XIX, que es una colección de postales del archivo Curré, unas fotos realmente fabulosas, donde uno puede más o menos recorrer también la historia de la vestimenta en Lima del siglo XIX. El archivo Curré, como ustedes saben, es uno de los grandes archivos de imágenes sociales y culturales de Lima del siglo XIX. También la biblioteca nos ofrece, de Marcos Garfias Dávila, una historia, la Biblioteca Nacional del Perú, un recorrido por sus momentos más importantes. Quiero recordar una vez más que la Biblioteca Nacional del Perú es una institución bicentenaria, nace prácticamente a un mes de declarada la independencia, fundada por el propio San Martín. Y ha sobrevivido a muchos hechos históricos atroces también. Bueno, la invasión chilena, el incendio de 1943, ¿no es cierto? Y grandes personajes como Palma y Jorge Basadre protagonizaron estos momentos. Navegar por los aires es la entrega más reciente de Micaela Chirif, inspirada en Santiago el Pajarero, un personaje que aparece en Palma y que aparece también en una obra de teatro de Julio Ramón Ribeiro, un personaje muy conocido de la época colonial de Lima. Vuelve aquí en una bellísima edición ilustrada dirigida a niños. Y quiero terminar con la revista Libros y Artes, que es ya toda una leyenda de nuestra tradición. 20 años ya cumple, lo cual 20 años, lo cual es un motivo de celebración, sin duda. Número doble, 95-96, dedicado también a la historia de la Biblioteca Nacional del Perú, lo justo para celebrar 200 años de un gran lugar de encuentro para todos los ciudadanos peruanos. Alberto. Bien, en el cine hay que destacar el paso que ha tenido Mango Cápac por las salas peruanas. Ha llegado a llenar en día de estreno funciones completas, Wow. lo cual es un hecho muy destacable en el cine de Alcázar, por ejemplo. Se estrenó también en el sur, en Arequipa y en Puno, lugar de origen de esta cinta, y ha tenido un paso bastante bien para lo que suele tener una cinta peruana y una cinta regional que ha tenido que competir con cintas como la última de Steven Spielberg. También es recomendable su revisión al musical West Side Story, Amor sin barreras, que no es una reversión, sino digamos una actualización, hablando de problemas modernos como la inmigración y los problemas de racismo hacia la población latina. También destacar la última película de Netflix del director Adam McKay, mejor conocido por La Gran Apuesta y por Vice, la película que habla acerca de Dick Cheney, que ahora llega a la pantalla chica de Netflix junto con Leonardo DiCaprio en una comedia, Don't Look Up, no mires hacia arriba. Es que es una suerte de ironía acerca de todo el mundo moderno y sus grandes problemas. Es un científico, es un astrónomo fracasado que descubre que un meteorito
se acerca a la Tierra. Pero las personas están tan acostumbradas a todos estos fines del mundo que nadie le hace caso. De hecho, hay una escena muy, muy interesante acerca del gobierno, que es una crítica además al gobierno estadounidense, que la presidenta es interpretada por Meryl Streep, donde él va a hablar a la Casa Blanca de este problema, y Meryl Streep dice, ¿sabes cuántas veces al mes nos vienen a hablar con problemas? Que el calentamiento global, que la crisis sanitaria, que los virus, ¿no? Hacia el desinterés es una crítica hacia el desinterés de los gobernantes acerca de los problemas serios que hay por sus intereses, ¿no? Muy recomendable la última cinta de Adam McKay, y recordar que también fue La mano de Dios, la película de Pablo Sorrentino, se encuentra también en Netflix, la cinta italiana. Y eso es todo por la cartelera. También mencionar que tendremos un programa especial, un programa dedicado a Oscar Catacora, a un mes de su fallecimiento, el director de Uña y Pacha, una joven pérdida para el cine nacional. Así que no se lo pierda. Así es. Entonces, el día sábado 28 nos despediremos por unos días para descansar con este homenaje, ¿no?, a Oscar Catacora. Como ha dicho Alberto, una pérdida lamentable, sobre todo por la juventud de este director y los logros que ya había cosechado con 2 películas, ¿no? Entonces, vamos a rendir tributo a su memoria el sábado 28. Cinema de los Sentidos estará íntegramente dedicado a la figura de Oscar Catacora. Sin más, nos despedimos hasta el próximo sábado aquí en Cinema de los Sentidos. Gracias por acompañarnos. No se lo pierdan. El próximo martes.